Hola, ¿cómo les va? Yo soy Lindale Belek y hoy vamos a hablar de algo muy interesante que es la compresión de audio. Y este va a ser el primero de una serie de videos que voy a ir sacando sobre compresión, donde vamos a trabajar desde lo más básico hasta lo más avanzado que yo he aprendido hasta ahora. Pero vamos a ir de a poco. Bueno, para empezar, vamos a hablar de qué es un compresor y qué hace un compresor. Es un procesador que va a trabajar principalmente reduciendo el volumen de la sección de audio que vamos a estar procesando. Esto puede ser utilizado en muchos casos para lograr un volumen más parejo, por ejemplo en voces, cuando tenemos en algunas secciones mucho más volumen y en otras mucho menos volumen, lo que va a generar que se pierda entre los instrumentos que la van a estar acompañando. Pero al usar un compresor vamos a poder obtener que todo ese volumen esté mucho más parejo y la voz siempre esté presente. Pero también la podemos usar, por ejemplo, para realzar los ataques de una percusión, de por ejemplo una batería. ¿De qué manera? Bien, dejando pasar el pico justo de audio del golpe inicial para que el compresor reduzca justo... me trabé. Configurando el compresor para que deje pasar el pico de audio del golpe inicial de la batería y comprima la pequeña cola que queda siempre después del golpe. Y bien, ¿cómo funciona un compresor? Para resumirlo, podemos decir que el compresor va a actuar como y donde queremos, ya que en un principio vamos a establecer un umbral, es decir, una suerte de límite que si el audio lo supera en términos de volumen, el compresor va a empezar a reducir ese volumen. Por otro lado, hay otro factor del funcionamiento bastante importante, que es que el compresor nunca actúa inmediatamente cuando el audio sobrepasa ese umbral. Es decir, va a tardar siempre una pequeña fracción de tiempo, que puede ser muchas veces de menos de un milisegundo o en algunos casos muy larga, de hasta más de un segundo. Pero siempre va a tardar un poco de tiempo. Y en muchos casos vamos a poder configurar ese tiempo, que se lo llama tiempo de ataque. ¿De qué manera? Si queremos lograr que el volumen sea muy parejo, vamos a utilizar tiempos de ataque más rápidos para que siempre esté conteniendo ese exceso de volumen que supere el umbral. Pero si queremos realzar el ataque de las percusiones, vamos a configurarlos con tiempos de ataque más lentos, es decir, que tarde más, para que el ataque del golpe inicial de ese sonido que queremos comprimir pase libremente y el compresor empiece a actuar en la pequeña cola que queda luego. Continuando con la explicación, hay otra de las características del funcionamiento del compresor, que es que muchas veces vamos a poder controlar cuánto volumen se va a estar reduciendo en función de cuánto volumen se supere del umbral establecido. Esta característica se llama ratio y está graficado en proporciones que suelen ser 2:1, 3:1, 4:1 y etc. Esto indica que por cada decibel que el sonido supere el umbral que establecimos, el compresor va a estar reduciendo 2, 3, 4 o lo que hayamos configurado. Esto nos va a permitir tener un mayor control de lo que estemos procesando, permitiéndonos reducir más o menos volumen de acuerdo a lo que estemos necesitando. El siguiente factor que tenemos que tener en cuenta para entender cómo puede funcionar el compresor es el tiempo que tarda este en dejar de trabajar. ¿De qué manera? El compresor no es un aparato mágico inteligente que va a actuar por sí solo, por lo que tenemos que indicarle todas estas cosas: en qué momento comprimir, cuánto comprimir y en muchos casos cuándo dejar de hacerlo. En el caso de tener esta función que se llama release o relajación, vamos a tener que tener en cuenta lo siguiente, que es si el compresor no deja de reducir el volumen cuando el sonido ya no superó el umbral antes de que vuelva a superarlo, nos vamos a encontrar con que el sonido se va a bajar de maneras muy abruptas o de sobremanera, lo cual nos va a generar un montón de problemas. Entonces tenemos que entender que ese tiempo de relajación lo tenemos que manejar para que el sonido se libere y pueda respirar y el audio no esté sobrecomprimiéndose. Así que bueno, lo importante es aprender cómo funcionan estas características, dominarlas para poder luego sacarle el mayor provecho. Entonces vamos a ver unos ejemplos para que puedan ver en qué momentos se lo podría utilizar y de qué maneras.
Bien, buenísimo. Acá estamos ya en la sesión que preparé para este video especialmente, donde podemos ver que tenemos una pista de voz y una pista de batería, donde está toda la batería sonando. Vamos a escucharlas juntas porque pertenecen a la canción de Halcón, Que no me importe, que se las voy a dejar por acá arribita también para que le peguen una escuchadita, que está buenísima. Y la vamos a escuchar así muy rapidito, como para que se den una idea. Con mis años aprendí que no quiero esperar nada. Lo que sé que llegará. Bien, con eso es suficiente ya, después ponen a escuchar la canción entera. Ahora, lo que quiero que vean es lo siguiente, ¿sí? Como podemos ver, acá se puede ver a simple vista en el gráfico que este primer fragmento de la voz está mucho más bajito que, por ejemplo, este, que es la parte donde suena más fuerte. Que si lo escuchamos, vamos a notar claramente la diferencia de volumen. Con mis años aprendí ni que cambie su figura por riquezas obtenidas. Bien, el objetivo en este caso para utilizar un compresor, ¿qué sería principalmente? Que tengamos un volumen más parejo entre esta sección, que es la que más fuerte suena, y esta otra, que es la que más bajo suena. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Vamos a cargar el compresor de Presonus porque es un compresor muy básico y muy fácil de utilizar y que tiene todo lo que necesitamos. Lo siguiente va a ser bajar el ataque al mínimo y el release al máximo. ¿Por qué? Porque después nosotros vamos a ir ajustando el ataque de acuerdo a lo que nos convenga. El ratio vamos a ver qué nos conviene también, y el threshold, que es el umbral, ¿sí? El threshold, este es el umbral del que hablé al principio, también lo vamos a ir ajustando. Vamos a activar el loop en esta parte más fuerte porque lo que nos conviene es atacar la parte más fuerte, ya que queremos que eso se baje casi al nivel de lo otro. Pero luego, una vez que le bajemos el volumen, vamos a tener que compensar la salida, ¿sí? Acá donde dice make up, sería el volumen de salida del compresor, para que no haya diferencia en el antes y el después. Por lo que al bajarle el volumen a esta parte que está más fuerte y luego emparejarla, todo el resto que estaba más bajo va a sonar más fuerte, porque no va a estar siendo afectado por la compresión, pero sí por la salida, por el aumento de volumen de la salida. Entonces todo va a tender a sonar un poco más fuerte y más parejo. Vamos ahí, vamos a configurar primero el umbral hasta que estemos comprimiendo unos 6-7 decibeles, lo cual puede parecer excesivo a veces, en este caso no, así que vamos ahí. Ni que cambie su figura por riquezas obtenidas. Ni que cambie su figura por riquezas obtenidas. Ni que cambie su figura por riquezas obtenidas. Bien, como podemos apreciar, la voz como que sigue teniendo una dinámica muy parecida, es decir, donde se escucha más fuerte, se escucha un poquito más fuerte que en el resto, donde se escucha más bajito, también se sigue escuchando más bajito, pero nuestro objetivo es que todo eso se empareje. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a configurar el release, la relajación. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que buscar es que, por ejemplo, en este sector, ¿sí? Donde la voz suena más bajo, el compresor deje de actuar. Si nosotros tenemos una relajación demasiado larga, tarda demasiado en dejar de actuar, va a seguir comprimiendo esto, aunque no supere el umbral. El compresor lo va a seguir reduciendo. Entonces nosotros tenemos que lograr que ahí no trabaje. Entonces vamos a bajarlo. Por acá, más o menos, calculo que va a estar bien, vamos a escuchar. Ni que cambie su figura por riquezas obtenidas. Ni que cambie su figura por riquezas. Como podemos notar, ahora hemos obtenido un sonido bastante más parejo. ¿Por qué? Porque en esta parte que sonaba más bajita, ya al dejar de comprimir se eleva. No se eleva, sino que lo otro se reduce y esto no es atacado por el compresor. Ahora vamos a setear ligeramente el ataque. ¿Para qué? Para que deje pasar esos primeros sonidos de cuando dice las vocales y empiezan las letras, que suelen sonar un poquito más fuerte. Entonces vamos a dejar esas pequeñas transientes ahí adelante.
ni que cambie su figura por riquezas obtenidas, ni que cambie su figura por riquezas obtenidas. Bien, ahí alrededor de 1,5 milisegundos notamos que se vuelve un poquito más natural el sonido, ya no suena tan aplastado, tan apretado, antinatural. Entonces podemos considerar que por ahora está bien. El ratio podríamos dejarlo ahí o podríamos aumentarlo. Vamos a ver qué pasa si lo aumentamos. Lo que va a estar haciendo es que por cada decibel que el sonido supere el umbral, va a estar comprimiendo más, va a estar reduciendo más. Vamos a ver si nos conviene o no nos conviene. Porque quizás nos conviene aumentar el ratio para que por cada decibel superado reduzca más y el umbral, el threshold, dejarlo un poquito más alto, que no agarre tan abajo. Vamos a escuchar. Ni que cambie su figura por riquezas obtenidas, ni que cambie su figura por riquezas obtenidas, ni que cambie su figura por riquezas obtenidas, ni que cambie su figura por riquezas. Bueno, ahí, aumentando un poco el ratio y también elevando un poco el umbral, notamos que se vuelve nuevamente un poquito más natural y más agradable, no suena tan apretado el audio. Si notamos que en esta parte se ahoga un poco la voz, eso quiere decir que tenemos que seguir configurando un poco mejor, nos estamos excediendo en compresión, pero bueno, es cuestión de ir encontrándole el punto. Quizás hay que subir más el ratio. Vamos a escuchar. Ni que cambie su figura por riquezas obtenidas, ni que cambie su figura por riquezas. Bueno, ahí como pudieron escuchar, la verdad que sí, subiendo el umbral, el threshold, bastante más, alrededor de unos 3-4 dB más, notamos que ya no se ahoga acá en esta parte, pero suena todo un poquito más parejo. Vamos a escuchar el antes y el después, lo voy a poner en loop nuevamente y voy a ir desactivando con el bypass. Ni que cambie su figura por riquezas obtenidas, ni que cambie su figura por riquezas obtenidas, ni que cambie su figura por riquezas obtenidas. Bien, podemos notar que cuando lo desactivo suena un poquitito más fuerte y se notan más las diferencias de volumen. Y nosotros queremos lograr que la salida luego de ser comprimida suene exactamente igual que lo anterior. Entonces vamos a tratar de compensar un poquitito. No va a ser mucho, van a ser unos 3 dB quizás. Ni que cambie su figura, ni que cambie su, ni que cambie su, ni que cambie su figura, ni que cambie su figura, ni que cambie su figura por Bien, ahí lo podemos notar, ya está bastante parejo este comienzo y donde se nota es esta parte más baja, ¿sí? Cuando está el compresor más activo esta parte suena un poquito más fuerte. Ahora, habiéndolo hecho así, vamos a comparar lo que era antes del compresor, la diferencia que había de volumen antes del compresor entre esta primera parte y la segunda, ¿sí? Y con el compresor. Con mis años aprendí. Ni que cambie su figura por... Hay bastante diferencia. Ahora lo vamos a escuchar con el compresor puesto. Va a ser sutil la diferencia porque falta seguir trabajando, pero ya podemos notar un avance. Con mis años aprendí. Que cambie su figura por... Bien, notamos, es muy sutil el aumento porque no estamos llegando a subir ni 3 decibeles, pero ya notamos que, bueno, suena 2 decibeles un poquito más arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía no se ha terminado de comprimir esto, porque para que esto quede bien y suene bien parejo, no nos va a alcanzar con un solo compresor, vamos a tener que encadenar más. Eso se llama compresión serial y lo vamos a ver más adelante. Pero acá, básicamente, les puedo decir que simplemente tendrían que replicar el compresor y al segundo ajustar quizás los parámetros nuevamente. Que cambie su figura.
Quizás bajando un poquito el Que umbral. cambia su figura. Con mis años aprendí. Ni que cambie su figura por riqueza. Ven que ahí, encadenando otro prácticamente igual, vamos a tener un sonido todavía mucho más parejo y que no le quita naturalidad, porque si nosotros quisiéramos reducir toda esta diferencia de volumen, ¿sí? Emparejar entre este estribillo que suena mucho más fuerte con la estrofa, tendríamos que comprimir muchísimo y ya se arruinaría. ¿Sí? Vamos a probar. Ni que cambie su figura por riquezas obtenidas. Con mis años aprendí. Ni que cambie su figura por riquezas obtenidas. Ni que cambie su figura por riquezas. Bueno, hay emparejado bastante la diferencia de volumen y podemos ver que ya el compresor no solo le subí 5 decibeles, pero notamos que acá Con mis años aprendí. apenas alcanza a comprimir y acá está comprimiendo bastante y se escucha un poco. Ni que cambie su figura por riquezas obtenidas. Que sigue siendo muy sutil. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo el compresor es actuar muy rápido y soltar también muy rápido. Entonces le da tiempo a respirar a la voz. Se alcanzan a escuchar todos los rasgos de las palabras y suelta muy rápido. Entonces alcanza a compensar toda esa cantidad de sonido que estamos reduciendo, que es más de 12 decibeles, lo cual es un montón. Pero en este caso vemos que funciona. Así que ahora vamos a pasar al siguiente ejemplo, que es una batería. Que la tenemos por acá, que la batería, como podemos ver, está mucho más parejo el sonido. Pero lo que vamos a buscar no es emparejar el sonido, sino realzar un poco el ataque. ¿De qué manera? Vamos a poner otro compresor también, el mismo compresor. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a aumentar el release al máximo y el ataque al mínimo. Vamos a aumentarle el ratio porque acá lo que vamos a buscar es que el compresor actúe suavemente, que apenas detecte sonido baje mucho. ¿De qué manera? De la siguiente, aumentando el ratio y después ajustando el umbral, ¿sí? Entonces el ratio también lo vamos a poner en 4:1. Quizás puede llegar a ser más, 5, 6 o hasta 8 o 10:1. Depende de cada caso. Ustedes tienen que aprender a diferenciar esto, a discernir, ¿sí? Con la práctica aprenden a escuchar y aprenden a reconocer cuándo hace falta todo esto. Ahora vamos a escuchar y vamos a ir ajustando el umbral hasta que comprimamos bastante y luego vamos a empezar a soltar el ataque. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a comprimir muchísimo de entrada va a sonar todo aplastado, así como ahogada la batería. Nosotros queremos una batería que respire y que pegue fuerte. Y ahora lo vamos a lograr, comprimiendo muchísimo y después trabajando la relajación y el ataque. Bien, ahí bajé el threshold lo suficiente para que esté comprimiendo alrededor de 12 decibeles. Pero vieron que se bajó un montón, no es nuestro objetivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a empezar a soltar, a abrir el ataque para que el primer golpe, la primera transiente del sonido pase libremente, no sea afectada por el compresor. Ya de entrada les puedo decir que en estos casos alrededor de los 10 milisegundos es cuando se empieza a notar. Por lo general 10, 15, 20 y hasta 30 milisegundos suele andar bien. 30 milisegundos ya resulta muy agresivo. Ahora vamos a ver por qué. Vamos a ponerlo alrededor de los 10 milisegundos. Vamos a ir escuchando y vamos a ir retrasando el ataque hasta que empecemos a notar un cambio. Que lo que vamos a notar también es que va a empezar a comprimir menos. Va a volver un poquito de volumen. ¿Sí? Ahí podemos apreciar que cambió un chiquitito. Si lo sigo abriendo el ataque también va a cambiar, pero sigue sonando muy ahogado. ¿Por qué? Porque nosotros queremos realzar los golpes, no bajarle el volumen en general. Entonces la relajación acá está excesivamente larga. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que el golpe inicial pase y que el compresor actúe inmediatamente después de eso, pero deje de actuar lo suficientemente antes para que deje espacio al siguiente golpe. Entonces vamos a bajar también la relajación.
ahí ya podemos escuchar alrededor de los 56 milisegundos. Fíjense que en la voz también estaba alrededor de los 40 a 45 milisegundos. Ya ahí empieza a cambiar, porque en este caso hay tiempo suficiente, o sea, ese es el tiempo que está necesitando para que el compresor deje de actuar. Puede ser que a veces necesiten menos tiempo o a veces más tiempo, eso tienen que ir experimentándolo ustedes. Con el compresor, sin el compresor. Como pueden notar, con el compresor se bajó muchísimo el volumen, entonces vamos a compensarlo. ¿Cuánto? Vamos a ver. Ponemos ahí, escuchamos. Ahí notamos que está bastante parejo. Pero fíjense también que acá da la sensación de repente de que no simplemente tiene un poquitito más de ataque, sino que también tiene más cuerpo todo. Es por el mismo principio, porque al bajar una parte y subirle el volumen, lo que no esté siendo afectado va a sonar un poquitito más fuerte. Vamos a ver cómo podemos seguir aumentando la sensación de ataque. Vamos a alargar el ataque del compresor, ¿sí? El tiempo de ataque lo vamos a agrandar. Bueno, como pueden escuchar ahí, parece que estuviera con un poco más de ataque, pero también se empieza a escuchar ahogado. En este caso es porque me estoy excediendo en la compresión. Piensen además que acá están todas las pistas juntas. Y la vamos a volver a los 4 y vamos a dejar por ahí. Ahí como pueden ver, más o menos hemos ajustado, se escucha con un poquito más de pegada y con un poquito más de cuerpo también al comprimir un pedacito y aumentarle el volumen a lo que no es afectado, entonces suena como un poquito más lleno todo. Esta es una pequeña introducción a lo que sería la compresión, como para que se den una idea. El objetivo está en que ustedes se pongan a practicar, no imiten lo que yo estoy haciendo. Esto se aplica acá solamente, y en la mezcla de esta canción, por ejemplo, usé otras herramientas, no solo la compresión. Y también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en esta batería estoy con todos los elementos juntos y muchas veces se trabajan por separado, en un principio, luego todo junto. Bueno, hasta acá llegó esta primera parte sobre compresión de audio. Espero que les haya servido. El objetivo de esto no es que ustedes aprendan a imitarme, sino que con el tiempo puedan desarrollar su criterio y elegir por su cuenta cuándo van a poder utilizar un compresor y si les conviene o no. Entonces los invito a suscribirse, a darle la campanita para que YouTube les avise cuando subo videos, porque estoy subiendo videos todas las semanas. Dejar like y dejen comentarios. Comenten mucho por el algoritmo para que YouTube ayude a que más gente vea estos videos, y compártanlo para que también pueda llegar a más gente. Les voy a dejar mi Instagram y también les voy a dejar el link para que me inviten cafecitos, ya que las personas que me inviten más de 5 cafecitos van a poder elegir la temática de algún próximo video. Así que bueno, hasta acá, nos vemos la próxima semana y chao.